Bien, el tema de hoy es materia y energía. Ya habíamos trabajado la semana pasada con esto, pero hoy vamos a quizás a profundizar un poco más, a mencionar cosas que no se mencionaron. Entonces vamos con lo que es la definición de materia. Quedamos en que materia es todo aquello que nos rodea, que ocupa un lugar en el espacio. Todo aquello que nos rodea, que impresiona nuestros sentidos, ya sea visible o no. Recordemos que tenemos 5 sentidos. Entonces puede impresionar a nuestro olfato y no a nuestra vista, porque quizás lo podemos oler, pero no lo podemos ver. Como por ejemplo, hay gases que no los podemos ver, pero sí sentimos su olor. Entonces, la materia siempre va a impresionar nuestros sentidos, no necesariamente tiene que ser visible. Ocupa un lugar en el espacio, como les dije, y tiene masa y extensión. La materia va a tener una cantidad de masa y una extensión que va a ser ese lugar que ocupe. En cuanto a la división de la materia, ella va a tener sus niveles, al igual que nosotros tenemos unos niveles de organización. Por ejemplo, partimos desde el átomo hasta llegar a lo que es un individuo o un ser vivo ya completamente formado, un organismo. Vamos a pasar por el nivel célula también, nivel tejido, nivel órgano, nivel sistema, hasta que se forma el individuo. Lo mismo pasa con la materia. Va desde lo más pequeño hasta lo más grande. En este caso lo vamos a mencionar desde lo más grande hasta lo más pequeño. La materia más grande sería un cuerpo. Si este cuerpo yo lo divido por mecanismos físicos o fuerzas mecánicas, lo voy a dividir en partículas. Luego de cuerpo yo lo divido, tengo partículas. Si estas partículas yo las sigo dividiendo, voy a obtener, a ver quién se acuerda qué viene después de partículas. Si yo divido una partícula por medios físicos, por medios mecánicos, por medios químicos, ¿qué obtengo? ¿Qué voy a obtener si divido la partícula? A ver quién se acuerda de la clase pasada. Voy a obtener molécula. Muy bien, Joana. Voy a obtener molécula. Si esta molécula yo la sigo dividiendo, ¿qué voy a obtener? Si yo sigo dividiendo esta molécula, voy a obtener el átomo. Y si yo divido el átomo, voy a obtener las partículas subatómicas, que serían los protones, neutrones y electrones. Además de estas partículas subatómicas, en ellas me voy a encontrar con algo más pequeño, conocido como el quarks. El quarks va a ser la partícula más pequeña. Se encuentra dentro de los protones y los neutrones. Entonces esa va a ser la organización. Lo mínimo sería el quark, luego vienen las partículas subatómicas, átomo, molécula, partícula, hasta que tenemos un cuerpo ya formado. Entonces, toda la materia podemos decir que toda la materia es divisible. La materia se puede dividir en partículas más pequeñas. Toda la materia va a ser divisible, ya sea por procesos mecánicos, físicos, químicos, pero se puede dividir. Entonces aquí lo tenemos representado en una imagen. Por ejemplo, tenemos una barra de acero que sería un cuerpo. Esta se divide en partículas, por ejemplo, el polvo de acero. Estas partículas se dividen en moléculas. Dentro de esas moléculas tenemos, por ejemplo, la cementita. Tenemos átomos de hierro que forman parte del acero. Tenemos las partículas subatómicas, que son los protones y neutrones. Y por último tenemos los quarks, que pertenecen a los protones y a los neutrones. Vamos ahora con la teoría corpuscular de la materia. Es decir, cómo esos cuerpos se pueden dividir. Tenemos que todos los cuerpos están formados por partículas pequeñas, ya lo vimos ahorita en la división de la materia. Estos se pueden dividir en una porción última. Los cuerpos se pueden dividir en una porción última, que aún conserva sus propiedades. Si esta se sigue dividiendo, se obtienen los átomos.
los átomos poseen propiedades diferentes. Les explico. Si yo tengo un cuerpo y yo lo divido en partículas, estas partículas las divido, yo voy a obtener moléculas. Las moléculas conservan sus mismas propiedades. Es como por ejemplo que yo tenga una gran cantidad, la imagen anterior, una barra de acero. Yo la dividí en partículas, voy a obtener polvo de acero. En ese polvo de acero tengo muchas moléculas de cementita. Entonces va a ser muchas, pero aún conserva sus propiedades, igual sigue siendo cementita. Ahora, si yo divido la cementita, voy a obtener los átomos que conforman esa molécula de cementita. Al tener átomos, ya van a tener propiedades diferentes. Es como si yo tuviese agua, el agua es una molécula, va a tener las mismas propiedades que si yo tenga agua, por ejemplo, tengo agua en un vaso, paso la mitad de esa agua a otro vaso, yo lo estoy dividiendo. En un vaso tengo moléculas de agua, en el otro vaso también tengo moléculas de agua. Lo dividí, pero aún conserva sus propiedades. Ahora, si yo someto eso a algún proceso químico para separar el hidrógeno del oxígeno, ahí yo lo estoy dividiendo ahora en átomos y el hidrógeno tiene propiedades diferentes a las del oxígeno. Entonces, a esto se refiere la teoría corpuscular. Si yo un cuerpo lo divido en partículas y esas partículas en moléculas, las moléculas conservan sus mismas propiedades, siguen conservando las propiedades. Pero ya cuando lo divido en átomos, las propiedades son diferentes. Entonces, hasta moléculas las propiedades se conservan, ya cuando se dividen en átomos tienen propiedades diferentes. Entonces, quiero que quede eso allí claro. Cuando hasta moléculas van a ser las mismas propiedades. Cuando se dividen en átomos, ya tiene cada uno propiedades diferentes. ¿Está claro allí eso? ¿Sí entendieron esa parte? ¿Entendieron esa partecita? Bien, vamos a seguir. Ahora vamos con las propiedades de la materia. La materia tiene propiedades generales. Cuando decimos generales nos referimos a que todos los cuerpos van a presentar esas características. Y tiene propiedades específicas o particulares que son propias de solo algunos elementos o algún tipo de materia. Por eso tenemos para los líquidos, para los sólidos y para los gaseosos. ¿Por qué es importante conocer las propiedades de la materia? A ver, ¿quién me dice por qué es importante que conozcamos las propiedades de la materia? ¿Para qué me sirve cada materia? Unimos materia y vamos a obtener materiales. ¿Por qué debemos conocer esas propiedades? A ver, ¿quién me menciona? Les puedo activar su micrófono si desean participar. ¿Por qué es importante conocer las propiedades de la materia? Si alguien quiere participar, levanta la manito. Ahí está la opción de levantar la mano y se le activa el micrófono. ¿Por qué es importante conocer las propiedades de la materia? Creo que les mencioné la clase. Por aquí me dicen que porque la materia es todo lo que nos rodea a nuestro alrededor. Ajá, la materia es todo lo que nos rodea. Pero ¿por qué es importante que yo conozca cuáles son sus propiedades? Creo que la clase pasada les mencioné y había una imagen que salía un edificio. La construcción de un edificio. A ver si lo van asociando. ¿Por qué es importante conocer esas propiedades? Yo puedo construir un edificio con Tecnopor, por ejemplo. Podré construir un edificio con Tecnopor. Por aquí me dicen, para saber cómo construirlo, la materia o los materiales. Ajá, no se puede construir un edificio con Tecnopor. Yo debo conocer las propiedades que posee cada materia, cada material, para saber qué uso darle. Por eso es importante conocer sus propiedades, para saber qué uso darle. Porque imagínense, si no saben
¿Qué capacidades tiene? ¿Cuáles son las propiedades del Tecnopor? Por ejemplo, no sabe si tiene dureza, si tiene tenacidad, si es maleable, si es dúctil. No conocen eso del Tecnopor y van y construyen un edificio. Entonces, cuando le monten el segundo piso, todo eso se va a caer porque no va a soportar ese peso. Entonces, por eso es importante conocer cuáles son las propiedades. Como, por ejemplo, un electrodoméstico va a tener dentro de su cable algún tipo de material que no sea conductor de electricidad. Entonces, ¿cómo va a funcionar? Entonces, por eso es importante conocer esas propiedades. Entonces, dentro de las generales, que las tienen todos los cuerpos, tenemos en primer lugar la masa. La masa es la cantidad de sustancia de que están hechos los cuerpos. Ya que hablamos de que toda la materia ocupa un lugar en el espacio, entonces toda la materia tiene masa. Va a ser la cantidad de sustancia de la que estén hechos los cuerpos. Es expresado en gramos y kilogramos. La masa es expresada en gramos y kilogramos. Luego vamos con el volumen. El volumen es el espacio o extensión que ocupan los cuerpos. Recordemos también, la materia ocupa un lugar en el espacio. Tiene una masa y tiene una extensión. Me hablaba la definición anterior. Cuando hablamos de la extensión nos referimos al volumen. Va a ser ese espacio que ocupe. Por ejemplo, aquí tenemos agua en un cilindro graduado. Aquí está ocupando 1 litro, aquí está ocupando medio litro. Entonces el volumen va a ser ese lugar que ocupe. La densidad es la relación entre la masa y el volumen de los cuerpos. Hay cuerpos que pueden tener una densidad muy alta, como hay cuerpos que pueden tener una densidad muy baja. Si la densidad es baja, estos cuerpos, por ejemplo en el agua, son capaces de flotar. Y si es muy alta, se van a hundir. Tenemos la gravedad, que es la fuerza atractiva que se ejerce entre la masa de los cuerpos. La gravedad, esta fuerza, es la de atraer todos los cuerpos, todos los objetos hacia el centro de la Tierra. La fuerza de atracción hacia el centro de la Tierra. Claro que hay materia que tiene fuerza de repulsión o algún estado de la materia que tiene mayor fuerza de repulsión que la fuerza de atracción. Ya eso lo van a ver más adelante. Entonces la gravedad es esa fuerza de atracción que ejerce la masa hacia el centro de la Tierra. La inercia es lo que se opone al estado de reposo de los cuerpos. Se opone al estado de reposo o al estado de equilibrio de los cuerpos. Aquí en la imagen aparece un ejemplo, pero un ejemplo más claro es cuando ustedes van en el bus, van parados, también pasa si van sentados, y entonces de repente el chofer echa un frenazo. ¿Qué va a pasar con ustedes? Ustedes se van hacia adelante, se van hacia los lados, pero ese estado de reposo o de equilibrio en el que ustedes venían se va a romper por esa fuerza que va a intervenir. Interviene esa fuerza y los saca del estado de reposo o de equilibrio. Va a ser algo que va a ocurrir involuntario. De acuerdo a la fuerza que se ejerza, el movimiento puede ser más brusco o menos brusco. Vamos ahora con otra característica que es la impenetrabilidad. La impenetrabilidad es cuando dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio simultáneamente. Cuando nos referimos de que no pueden ocupar el mismo espacio, esto es cuando ya ese espacio está lleno por un cuerpo. Porque si hay espacio, obviamente pueden entrar los dos. Pero si ya ese espacio está abarcado en su totalidad por un cuerpo, otro cuerpo no puede entrar. Está muy claro aquí en este ejemplo. Tenemos un vaso de agua que está totalmente lleno. Al agregarle otro cuerpo, tenemos el agua que es el primer cuerpo. Le agregamos otro cuerpo que sería una roca. ¿Qué va a pasar? Se va a rebasar el vaso. El agua se va a botar porque no caben los dos cuerpos. Ya ese espacio está lleno por el agua. No hay espacio para esa roca. Y como les digo, esto pasa cuando ya el espacio está totalmente lleno por un cuerpo.
Ahora, si el vaso estuviese por la mitad, ahí sí puede estar la roca fácilmente sin que se rebase el agua. Vamos ahora con la divisibilidad. Todos los cuerpos y la materia en general pueden ser partidos o divididos. Ya esto lo vimos con la división de la materia, que un cuerpo termina dividiéndose hasta un cuarto. Cuerpo, partícula, molécula, átomo, partículas subatómicas y por último el cuarto. Todos los cuerpos son divisibles. Luego tenemos la porosidad. La porosidad es cuando todos los cuerpos presentan pequeños espacios físicos llamados poros. Tenemos como ejemplo la piedra pómez, el ladrillo, el corcho, la esponja, todos presentan esos espacios físicos, sean visibles o no al ojo humano. Pueden ser vistos a simple vista como pueden ser vistos solamente en el microscopio. Tenemos la temperatura, que es el grado de movimiento molecular. La velocidad con la que se muevan esas partículas subatómicas me van a indicar la temperatura. Si hay un movimiento acelerado, si están en un movimiento rápido esas partículas subatómicas, la temperatura va a ser alta. Pero si están en movimiento lento, va a ser baja la temperatura. La temperatura es medida por el termómetro. Vamos con las propiedades de la materia, pero ahora las específicas o particulares. Específicas o particulares. Las anteriores eran para todos los cuerpos. Las particulares va a ser depende del cuerpo. En este caso tenemos en primer lugar las de los sólidos, que son maleabilidad, ductibilidad, tenacidad, dureza, elasticidad y conductividad. La maleabilidad es esa materia que puede ser convertida en láminas. La materia que puede ser convertida en láminas. Por ejemplo, todos aquellos cuerpos que se puedan convertir en láminas como el oro, la plata, el aluminio, todas las que se puedan convertir en láminas. Cuando hablamos de maleable nos referimos que se pueda manipular, que se le pueda dar forma también. Tenemos la ductibilidad, que es la capacidad de aquellos cuerpos de ser convertidos en hilos. Por ejemplo, el cobre puede ser convertido en hilo. Tenacidad es la resistencia de ciertos cuerpos a su rompimiento o deformación. Resistencia de ciertos cuerpos a su rompimiento o deformación. Por ejemplo, el acero. El acero es un material que es muy fuerte, es muy duro, tiene mucha tenacidad y no puede ser roto o deformado así sin ningún proceso mecánico. Para ello se necesita algún proceso mecánico. Y la dureza sería la resistencia a la rayadura. Tenemos como ejemplo el diamante. La elasticidad es cuando todos los cuerpos tienden a deformarse, pero luego recuperan su forma original. Por ejemplo, tenemos este elástico de acá, una gomita. Si ejercemos una fuerza, lo podemos estirar. Si ya dejamos de ejercer esa fuerza, va a recuperar su forma original. Tenemos la conductividad, que es la capacidad de los cuerpos de conducir el calor y la electricidad. Algunos cuerpos pueden conducir el calor y la electricidad. Por ejemplo, el cobre es conductor de electricidad. A ver, ¿qué otro elemento? Del calor sería el hierro. El hierro es conductor de calor. Entonces, todas estas propiedades las debemos conocer antes de utilizar algún tipo de material. Vamos ahora con las propiedades particulares o específicas para los líquidos. Allí tenemos lo que es la fluidez, la viscosidad y la tensión superficial. La fluidez es la propiedad de transmitir la presión. Algunos cuerpos, principalmente, por ejemplo, el agua, todos los líquidos van a ser capaces de transmitir presión.
si yo tengo agua en un recipiente con orificios, esa agua va a ejercer presión suficiente como para que salga por esos orificios el contenido que hay dentro del recipiente. La viscosidad es la resistencia a su libre desplazamiento sobre la superficie de otros cuerpos. Una sustancia viscosa es, por ejemplo, la miel, el aceite, todas las grasas son viscosas. Tienen una resistencia a su libre desplazamiento. La tensión superficial es la fuerza necesaria para mantener en equilibrio una película de un líquido. Por ejemplo, en el agua, las moléculas que están en la superficie, generalmente las moléculas de hidrógeno van a formar un tipo de resistencia en la parte superior del agua y se va a formar como una, digamos, como una película, como una capa que va a permitir que aquellos objetos o aquellos animales, por ejemplo los zancudos, que son de muy baja densidad, puedan pararse sobre o posarse sobre esa agua y no se puedan hundir. Esa es la tensión superficial. Es algo así como cuando ustedes tienen una taza de Quaker que está caliente y ustedes la dejan reposar, encima de ella se forma una capita, una película de ese líquido. Creo que le dicen nata, ustedes creo que le dicen nata. Algo así pasa con el agua también y con todos los líquidos pasa eso. Encima de ellos se va a formar una capa o una película que va a evitar que los objetos o los insectos que sean de baja densidad se puedan hundir. Tenemos ahora las propiedades particulares para los gases. Dentro de ellos tenemos lo que es la expansibilidad, que es la propiedad de aumentar el volumen debido a la alta energía cinética que poseen las moléculas. Si las moléculas se están moviendo muy aceleradamente, entonces el gas se va a expandir. Hay una alta energía cinética, el gas se expande, las moléculas se alejan entre ellas. Y la compresibilidad es la propiedad de tener poca resistencia a la reducción de volumen. Es decir, cuando se intenta reducir el volumen de un gas, eso sería comprimir ese gas. Entonces, los gases se pueden expandir, pero también se pueden comprimir. Vamos ahora con los estados de la materia. Pero estos estados de la materia, a partir de aquí, los vamos a dejar para el próximo bloque de hora. Entonces, les voy a hacer unas preguntitas sobre el tema. Habíamos quedado en lo que son los estados físicos de la materia. Vamos a comenzar a mencionarlos. En primer lugar tenemos los sólidos. Conocemos tres estados de la materia que son principales. El estado sólido, líquido y gaseoso. Esos son los más comunes, los que más escuchan nombrar. Pero también tenemos el estado plasmático, que sería el cuarto estado. Entonces, en el estado sólido, estos tienen forma y volumen definido. La fuerza de atracción intermolecular es mayor que la fuerza de repulsión. Es decir, que los sólidos, si yo dejo caer un sólido, ¿para dónde se va a ir? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Si la fuerza de atracción es mayor que la de repulsión. Si yo dejo caer un sólido, ¿se va hacia arriba o se va hacia abajo? Hacia abajo, ¿verdad? Por la fuerza de atracción. Ahora los líquidos. Los líquidos, ellos tienen forma tienen volumen definido y forma variable. La forma va a variar de acuerdo al recipiente que lo contenga. El volumen sí se puede definir, se puede medir, pero la forma varía de acuerdo al recipiente que lo contenga. Yo puedo saber qué cantidad tengo de agua en un recipiente y esa agua va a tener la forma del recipiente que lo contenga. Si yo cambio esa misma cantidad de agua
a un recipiente cuadrado, tiene una forma, pero si la cambio a un recipiente redondo, circular, va a tener otra forma. O sea, que la forma depende de quién lo contenga. Existe un equilibrio entre la fuerza de atracción y la fuerza de repulsión. Ahora el estado gaseoso. El estado gaseoso no tiene forma ni volumen definido. Ni la forma ni el volumen se pueden medir ni se puede observar su forma. La fuerza de repulsión es mayor que la fuerza de atracción. ¿Hacia dónde se dirigen los gases? ¿Hacia dónde se dirigen los gases? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia el aire, hacia arriba se dirigen los gases. Esto es porque su fuerza de repulsión es mayor que la fuerza de atracción. Tienden, aquí sería tienden, faltó la letra D, tienden a la compresibilidad y a la expansibilidad, que ya lo mencionamos en las características particulares de los gases. Tienden a la compresibilidad cuando se trata de reducir el volumen de ese gas y a la expansibilidad cuando sus moléculas tienen una alta energía cinética y se comienzan a dispersar. Y por último tenemos el nivel plasmático. El nivel plasmático en realidad es un gas, pero que está cargado eléctricamente. Es un gas ionizado. Es decir, es un gas que puede tener cargas positivas o cargas negativas. Va a estar cargado de aniones o de cationes, ya sea cargas negativas o cargas positivas. No tiene una forma o volumen definido, al igual que el estado gaseoso, porque es, digamos que es la misma, es un estado muy parecido, solo que el gaseoso no tiene carga y el plasmático sí tiene carga. Por eso se dice que es un estado energético. Igualmente no va a tener ni forma ni volumen definido. Los átomos de este estado se mueven libremente. Cuanto más alta es la temperatura, más rápido se mueven los átomos en el gas. Les he mencionado que la temperatura va a depender de la actividad cinética de los átomos. Si están en un constante movimiento, en un movimiento acelerado, la temperatura va a ser alta. Y si el movimiento es lento, la temperatura va a ser baja. Entonces, el estado plasmático es un gas, pero que tiene una carga iónica, ya sea aniones o cationes. Va a estar cargado eléctricamente. ¿Dónde podemos encontrar, por ejemplo, este estado plasmático? En los televisores de pantalla plasma. Los televisores de pantalla plasma tienen este tipo de materia. Tienen plasmas. Ustedes no sé si se han dado cuenta, si un televisor de pantalla plasma se daña la pantalla completa. En cambio, cuando es LED, se daña solo una luz, las demás siguen funcionando. En cambio, el plasma se dañó completamente. Vamos con los cambios de estado físico. Por aquí me preguntan si son los televisores gorditos. No, los plasmas, los que son pantalla plana. Hay unos que son plasma y otros que son LED. El plasma es este tipo de materia. Si se daña esa pantalla, se daña completa. En cambio, cuando es LED, son como pequeños bombillitos, pequeños foquitos. Si se daña uno, ese no va a afectar a los demás, igual sigue funcionando. Vamos ahora con los cambios de estado físico. El primer cambio es la fusión. El proceso de fusión es el paso del estado sólido al estado líquido mediante la aplicación de calor. Por ejemplo, si yo tengo hielo, que es agua en estado sólido, yo le voy a aplicar calor para pasarlo al estado líquido. La temperatura en la que comienza a ocurrir este cambio de estado se le conoce como punto de fusión. Punto de fusión. Por ahí en otra sección me preguntaban por qué se le llama punto, porque todos son puntos. Punto de fusión, de ebullición, de congelación, de solidificación. Se le llama
Se les llama punto porque es una constante. Eso no va a variar en cada tipo de materia. Por ejemplo, el punto de fusión del agua va a ser siempre el mismo. El punto de fusión del oro siempre va a ser el mismo. Lo que va a variar es el valor de acuerdo al elemento o a la materia en la que esté ocurriendo el proceso. Pero para el agua siempre va a ser el mismo, para el oro siempre va a ser el mismo, para el sodio siempre va a ser el mismo. Por eso se le conoce punto, porque es una constante. Entonces la fusión es el paso del estado sólido al estado líquido mediante la aplicación de calor. Esa temperatura a la que ocurre eso se le conoce como punto de fusión. Vamos ahora con la evaporación o vaporización. Esto es el paso de una sustancia en estado líquido a gas. La temperatura en la que ocurre esto se le conoce como punto de ebullición. Por ejemplo, si yo tengo una solución acuosa de sulfato de sodio y yo quiero solo quedarme con el sulfato de sodio, yo pongo a hervir esa solución para que el agua se evapore. El agua me va a pasar de estado líquido a estado gaseoso cuando llega a su punto de ebullición. Y me va a quedar solo con el sulfato de sodio. Entonces, el punto de ebullición es cuando, si por ejemplo yo pongo a hervir agua, ella va a llegar a su punto de ebullición cuando hierva. ¿Cómo sé yo que ya está ebulliendo? ¿Cómo saben ustedes que ya el agua llegó a su punto de ebullición? ¿Qué pasa? No me digan que cuando suena la tetera, porque si no es en tetera, entonces... Bueno, uno de ellos es cuando comienza a liberar el vapor. Pero ¿cómo sabemos? ¿Cómo identifican ustedes que ya el agua está hirviendo? Que ya está ebulliendo. Puede estar caliente, más no en su punto de ebullición. Cuando salen las burbujas, por eso lo pueden identificar. Cuando comienzan a salir esas burbujitas, ya el agua está en su punto de ebullición y cualquier otro líquido, cuando comienza a salir las burbujitas, ya está en su punto de ebullición. Cuando esas burbujas rompen, se desprende el vapor. Entonces ya allí comienza a pasar de estado líquido a gaseoso. Vamos con la sublimación directa. La sublimación directa es el paso del estado sólido a gas por un aumento de la temperatura. Un sólido va a pasar a gas. Un ejemplo de esto sería el hielo seco. El hielo seco es dióxido de carbono sólido congelado. Este se va a evaporar, pero sin fundirse. Esto se va a evaporar, pero sin fundirse. Cuando el hielo seco se expone al aire, este se comienza a sublimar o a convertirse en vapor. Eso es la sublimación directa. Un ejemplo más claro es la del hielo seco, que él comienza a evaporarse, pero no se funde. Vamos ahora con la solidificación. La solidificación es el paso de una sustancia del estado líquido al estado sólido. Entonces la solidificación sería lo contrario a cuál de los procesos anteriores. ¿A cuál de los procesos anteriores? La solidificación sería lo contrario a cuál de los procesos anteriores. Sería lo contrario a la fusión. La fusión es de sólido a líquido y la solidificación es de líquido a sólido. La temperatura en la que ocurre esto se le llama punto de solidificación. Por ejemplo, cuando colocamos agua a congelar, la ponemos en temperaturas muy bajas, esto se congela y me va a pasar de estado líquido a estado sólido. Luego tenemos la condensación, que es el paso de gas. Por aquí dice que se necesita 12 grados bajo cero para ser sólido. En el caso del agua,
Sí, como les dije, va a variar, todos estos puntos, solidificación, condensación, fusión y ebullición, va a variar de acuerdo a la materia, de acuerdo a esa sustancia con la que se esté trabajando. El del agua no va a ser el mismo que el del hierro, o sea, la temperatura en la que se funde, o en la que pasa de sólido a líquido el hielo, el agua, por ejemplo, de hielo a líquido, no va a ser la misma a la que se funda el hierro, por ejemplo. Para fundir el hierro se necesita una temperatura muchísimo más alta. Vamos entonces con la condensación. La condensación es el paso de gas a líquido debido a una disminución de la temperatura. A esto se le conoce como punto de condensación. Paso de gas a líquido, es decir, yo tengo un gas y este gas ahora se va a convertir en un líquido. Un ejemplo de esto, cuando estamos cocinando, por ejemplo, estamos hirviendo agua. Entonces yo tapo eso y apago la llama, el agua va a bajar su temperatura y entonces ese vapor que se había formado ahora se va a enfriar y se va a convertir nuevamente en líquido. También pasa, por ejemplo, si ustedes se están bañando y tienen la terma prendida, en el momento que apaguen la terma o cuando salgan de la ducha, ustedes se van a dar cuenta que el espejo, por si tienen espejo en el baño, está empañado. Pero ya cuando apagan la terma y dura un rato allí en el baño, que se comienza a bajar nuevamente la temperatura, van a notar que ese vapor que se formó en el espejo empañado, comienza a formarse gotas de agua. Entonces, por la baja que hubo en la temperatura, ese vapor ahora va a pasar a estado líquido. ¿Algo que quieran aportar, algo que quieran preguntar antes de pasar a lo siguiente? Vamos con la clasificación de la materia. La materia se clasifica en sustancias puras y mezclas. Se clasifica en sustancias puras y mezclas. Las sustancias puras están compuestas de un solo componente. Puede ser un elemento o puede ser un compuesto. Un elemento es un solo tipo de átomo, es decir, hablamos de elementos cuando mencionamos a cada uno de los de la tabla periódica. Cada uno de los de las tablas periódicas es un elemento. Eso va a ser una sustancia pura. Cada elemento de la tabla periódica. Y si yo uno, dos o más tipos de átomos, voy a obtener lo que es un compuesto. Yo voy a obtener de la unión de dos átomos de elementos, voy a obtener un compuesto. Hasta allí serían sustancias puras, elementos y compuestos. Las mezclas es cuando ya yo voy a unir varios compuestos, es decir, dos o más componentes. Esto sería mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas, sería su clasificación, homogéneas y heterogéneas. Es como que de dos elementos, por ejemplo, aquí me mencionan el agua, de dos elementos, hidrógeno y oxígeno, yo voy a obtener un compuesto que va a ser el agua. Como también de tres elementos que son, por ejemplo, carbono, hidrógeno y oxígeno, yo puedo obtener un carbohidrato. Un tipo de carbohidrato, por ejemplo, el azúcar. Entonces, si yo uno esos dos compuestos que formé, el agua y el azúcar, ahora voy a obtener es una mezcla. Estoy uniendo dos o más compuestos. Voy a obtener una mezcla. Y si yo uno agua con azúcar, ¿qué tipo de mezcla voy a obtener? ¿Homogénea o heterogénea? Homo quiere decir igual, hetero quiere decir diferente. Homogénea cuando al unirlo yo no puedo distinguir sus componentes. O sea, todo se une que no puedo distinguir sus componentes. Y heterogénea cuando los logro distinguir. Bien, por aquí Ariana me responde que es una mezcla homogénea. Exactamente, yo puedo disolver azúcar en el agua y esto me va
me va a quedar totalmente unido, mezclado. No sé, no voy a distinguir dónde está el agua y dónde está el aceite. Y por ejemplo, una heterogénea es al mezclar agua y aceite que puedo distinguir sus componentes porque tienen una composición variable. Por ejemplo, el agua es una molécula que es bipolar y el aceite es una molécula que es apolar. Por eso no se logran unir. Tienen una composición variable. Entonces, sustancias puras es elementos y compuestos. Elementos son cada uno de la tabla periódica, compuesto cuando uno, dos o más elementos para formar uno solo. Digamos que uno, dos átomos y obtengo una molécula, algo así. Es así en realidad. Ahora, cuando hablamos de mezclas, es cuando ya estamos uniendo dos compuestos totalmente distintos. Si la mezcla se logra unir todo, no puedo distinguir los componentes, estamos hablando de una mezcla homogénea. Y si logro distinguir los componentes, estamos hablando de una mezcla heterogénea. Vamos ahora con los métodos de separación de mezclas. En primer lugar tenemos la tamización. La tamización permite la separación de mezclas con componentes sólidos de diferentes tamaños. El tamiz, que sería el instrumento para la tamización, retiene y separa a las de mayor tamaño. Si por ejemplo yo tengo arena y quiero obtener una arena más delgada, lo paso por un tamiz, arriba se quedan las partículas más grandes y va a salir la más pequeña. Lo podemos usar, estas técnicas de separación, las podemos usar incluso en la vida cotidiana. Si ustedes quieren hacer un queque, por ejemplo, quieren hacer un queque y necesitan que la harina no tenga grumos, ¿qué hacen con la harina? La van a tamizar. La pasan por un colador, los grumos se van a quedar arriba y va a salir la harina más fina o más delgada. Entonces son procesos que los aplicamos en la vida diaria también. Tenemos la imantación, que sería una técnica de separación magnética. Se usa para separar una mezcla con componentes sólidos en la que una de ellas contenga hierro. El imán atrae y separa esas partículas de los demás. El imán va a atraer a los metales, principalmente el hierro. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen una cajita donde tienen muchas cosas y necesitan una aguja que se les perdió allí, una solución puede ser con un imán. Pasan el imán por esa zona y la aguja se va a adherir al imán. Tenemos la filtración. La filtración, mediante el uso de un filtro, puede separarse una mezcla con componentes sólidos y líquidos. Los sólidos son retenidos por el filtro. Por ejemplo, los té. Un té, esa bolsita que tiene el té es de papel filtro. Esto es para que salga solamente la esencia de esa planta, se quede la planta allí y salga solo la sustancia. Salga la esencia de esa planta. Entonces todos los té, ese papel que tienen, ese filtro, ese papel filtro. Otro ejemplo cotidiano, el café para pasar. El café para pasar, se queda el café arriba y solo va a salir ese líquido que va a extraer toda la esencia de ese café. Tenemos la decantación, que permite separar mezclas de líquidos con diferentes densidades. Por ejemplo, para separar agua y aceite se puede utilizar la técnica o el método de decantación. Al reposar la mezcla, los componentes más densos se depositan en el fondo del recipiente. Hay un instrumento que es para hacer el proceso de decantación, que es un embudo. Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, colocan agua y aceite, siempre el aceite se queda arriba. Entonces, como este instrumento tiene forma de un embudo, ¿qué va a salir primero? Va a salir el agua y se va a quedar depositado el aceite. De esa manera se realiza el proceso de decantación. El instrumento para la decantación es un embudo, se llama embudo de decantación. Entonces, primero, si es agua con aceite, por ejemplo, le va a salir el agua y va a quedar el aceite. Si es agua con arena,
va a salir primero el agua y se va a quedar la arena. Otro proceso que no aparece en la diapositiva sería, por ejemplo, la cristalización. Si yo tengo una mezcla de agua con sal, por cierto, sería una mezcla homogénea o heterogénea. Si yo tengo una mezcla de agua con sal, sería una mezcla homogénea o heterogénea. Si yo tengo agua con sal, ¿es una mezcla homogénea o heterogénea? Homogénea. Y yo quiero separar, exactamente, una mezcla homogénea. Y yo quiero separar la sal. Yo quiero obtener de esa mezcla solamente la sal. Yo la voy a someter al proceso de cristalización. ¿Cómo es esto? Yo voy a poner esa mezcla a temperaturas altas para que, como el agua, su punto de ebullición es más bajo que el del cloruro de sodio y sal, entonces el agua se va a evaporar y me va a quedar solamente el cloruro de sodio y me va a quedar en forma de cristales. Lo mismo pasa con el azúcar también. El agua se va a evaporar primero y solamente me va a quedar el azúcar en forma de cristales. Eso pasa con, por ejemplo, con el agua y con la sal. Se evapora el agua y me queda la sal en forma de cristales. Otro ejemplo sería la destilación. Destilación fraccionada es para obtener sustancias que su punto de ebullición sea más alto. Si, por ejemplo, yo tengo agua con alcohol etílico, el agua se va a evaporar primero y me va a quedar solamente el alcohol etílico. Este proceso de destilación se utiliza para obtener, por ejemplo, para obtener el ron, para obtener todo lo que son esos alcoholes, alcohol etílico, en la destilación para obtener vino. Si ustedes colocan, por ejemplo, un jugo de piña fermentado, lo colocan a hervir, el agua se va a evaporar rápido, el agua se va a dirigir. Hay un montaje que se llama destilación fraccionada, que es con un tubo refrigerante. El alcohol etílico, ese vapor va a pasar por el tubo refrigerante, este tubo va a enfriar ese vapor y se va a condensar y voy a obtener solamente el alcohol etílico. Y el agua se me va a evaporar. El proceso de destilación es para obtener principalmente el alcohol. A ver, otro método de separación de mezclas sería, por ejemplo, la cromatografía, que es para obtener los pigmentos. Si yo quiero obtener, por ejemplo, la clorofila de una hoja, yo tengo que triturar esta hoja, a esa hoja agregarle alcohol o acetona también, y voy a separar los pigmentos de esa hoja. Eso lo pueden hacer la prueba en su casa. Agarran una hoja, la trituran y le colocan alcohol o acetona. Y van a ver cómo el pigmento se va a separar de la hoja. Con esto terminaríamos esta parte del tema. Ya nos queda solamente la parte de los ejercicios. Eso lo vamos a hacer la próxima clase, la parte de los ejercicios que aparecen allí y la aplicación práctica del libro. También la vamos a realizar la próxima clase. ¿Alguna pregunta? Todavía nos quedan 2 minuticos. ¿Alguna pregunta? ¿Algún aporte que quieran hacer? Si conocen otro método de separación de mezclas que quieran mencionar. Por ejemplo, con otra sección, me habían preguntado sobre una característica que tenían los sólidos, que yo no se las mencioné, que era la plasticidad. Esa es otra característica que presentan los sólidos, que es la plasticidad, que es cuando el cuerpo se puede deformar, se puede estirar, pero no vuelve a su estado original. Esa es una propiedad que no les mencioné, pero un alumno en otra sección me lo mencionó y allí tocamos ese tema. Plasticidad sería otra propiedad característica de los sólidos, sería en ese caso. Otro método de separación de mezcla, a ver, creo que los mencionamos todos, ya los mencionamos todos.
Ajá, por aquí me mencionan la levigación. Al disolver la arcilla en el agua, las partículas más pesadas caen al fondo del envase, mientras que las partículas más finas quedan en suspensión. Eso es la levigación. Tenemos también la licuefacción. La licuefacción es, por ejemplo, en los balones de gas. Sometemos a ese gas a tanta presión y a temperaturas bajas que el gas se vuelve líquido. Entonces, eso también es la licuefacción. Levigación es una y licuefacción es otra. La licuefacción es, por ejemplo, en los balones de gas. El gas es sometido a altas presiones para ser comprimido en ese balón y bajas temperaturas. Bien, con esto terminamos el tema.